Bueno, Ya puse a grabar. ayer retomamos vasculitis. Entonces ya pasamos, ya hemos hablado de la vasculitis de vasos grandes. Entre esas estaba Takayasu y la arteritis de células gigantes. Ahora pasamos al otro grupo que son vasculitis de vasos medianos. Bueno, empezando, tenemos poliarteritis nodosa. Entonces la poliarteritis nodosa es una vasculitis necrotizante del sistema que típicamente afecta a las arterias de mediano tamaño. Hace un compromiso adicional de arterias pequeñas. Con la poliarteritis nodosa hay algo que es que hace como si fuera una necrosis inflamatoria de la parte muscular de los vasos, o sea que por así decirlo, parte del tejido muere y se debilita. Entonces, cuando el tejido se debilita, esto hace que casi siempre tenga un compromiso de tipo, no sé, como si fueran aneurismas chiquititos que se pueden hacer en el cuerpo. Hay algo que esta poliarteritis no se asocia a los ANCA, o sea, que no tiene ninguna relación con los ANCA, no es que van a salir ANCAs positivos, como en otras patologías vasculares inflamatorias, o sea, los anticuerpos, anticitoplasmas de neutrófilos no van a salir positivos en este tipo de patologías. Puede afectar prácticamente cualquier órgano, pero el que menos afecta es pulmones. No es que no afecte, sino que es el que menor compromiso tiene, o sea, muy rara vez afecta la parte pulmonar. Casi siempre la afectación va a ser renal en su gran parte de presentaciones. También puede afectar la parte gastrointestinal, parte hepática, la parte, bueno, el resto del cuerpo, pero primordialmente casi que en el 60 al 70% de las veces afecta la parte renal. La mayoría son idiopáticos, tiene una fuerte asociación, casi que un tercio de los pacientes tienen presencia de virus de hepatitis. La otra es que tenga relación con leucemia de células pilosas y es más frecuente en hombres. La edad de pico está entre la quinta y la sexta década de vida. Entonces a la derecha tenemos una tomografía, cortes axiales, flechas señalando, hay una fase sin contraste en el A, una fase con contraste en el B, una fase un poco más tardía en el C y un corte más arriba en el D. Entonces no sé si alguien quiere de pronto opinar qué se puede ver al menos ver en la parte sin contraste en el axial del A. No sé qué pueden ver, a ver. ¿Alguien que hable de la tomografía? Hay un área de mayor densidad, ¿no? A nivel de la cortical o renal, de ambas corticales renales. La parte perirrenal. La parte perirrenal tiene unas cubiertas de unas fascias. Entonces, es una parte que está extrarrenal, es una parte capsular, está proyectada en alguna de las fascias. ¿Sabe los nombres de las fascias que están en la parte, la anatomía? ¿Quién está hablando, José Luis? No. Sí. Pararrenal anterior y posterior. Hay pararrenal, pero eso tiene un nombre, tiene un epónimo. La Hay de dos. Gerota, creo que es, ¿no? Gerota es una. ¿Gerota cuál es? ¿Anterior o posterior? Posterior. No, Gerota es anterior. Entonces hay unas fases que recubren, son fases subcapsulares hacia la parte anterior renal, va a estar recubierto por la fascia de Gerota y por la parte posterior hay otra fascia, no sé si alguien se acuerda. ¿Nada? Fascia de Zucker-Kandel. Entonces está la fascia de Gerota y posterior fascia de Zucker-Kandel, ellas se unen y forman como un cono con una fascia lateroconal. Y por eso es que ustedes siempre ven que el líquido que tenga perirrenal se va drenando como un conito hacia la gotera parietocólica. Entonces se van a unir las fascias por la parte lateral y posterior con Zucker-Kandel y por la parte anterolateral con Gerota. Bueno, entonces en este paciente tenemos áreas espontáneamente hiperdensas subcapsulares en proyección posterior, o sea, en proyección de las fascias de Zucker-Kandel. Ahora, ¿esto es un hallazgo de poliarteritis nodosa? No. Este paciente casualmente está presentando otra patología que pudo haber sido desencadenada por patologías vasculares inflamatorias de vasos medianos como la poliarteritis nodosa. Entonces, este paciente, ¿qué patología tienen? Si tienen que ver y describir qué estamos viendo como para que vayan orientando el diagnóstico de la patología que tiene el paciente. O sea, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo áreas especialmente hiperdensas. ¿Esas áreas de qué nos hablan? De sangrado, puede ser sangrado, muy bien.
Entonces ya tenemos en una fase sin contraste áreas espontáneamente hiperdensas en la parte retroperitoneal subcapsular, o sea que muy probablemente haya sido un sangrado que haya tenido retroperitoneal. Ahora, ¿este sangrado fue traumático? No fue traumático, es un sangrado espontáneo. Entonces ya tenemos un sangrado espontáneo en la parte retroperitoneal de un paciente con dolor que muy probablemente, si le hacen un examen físico, tenga una sensación de masa y muy probablemente si esto avanza el paciente se genere con una hipovolemia. ¿De qué estamos hablando? De Wunderlich. Un síndrome de Wunderlich, muy bien. Entonces tenemos un síndrome de Wunderlich. Hay una triada que es la triada de Lake, paciente con dolor en flanco, paciente con sensación de masa en flanco y paciente con hipovolemia, es la triada clínica para orientar a que el paciente puede estar cursando con un síndrome de Wunderlich, que es un sangrado retroperitoneal espontáneo. Casi siempre son de origen renal porque los riñones tienen una ubicación retroperitoneal. Muy bien, entonces tenemos un paciente. Ahora, ¿por qué sangró este paciente? Entonces ya las otras tomografías ya lo vamos a ver mejor cuando de pronto se le haga una angiografía para ver la parte vascular de que nos está señalando unos puntos un poco más densos adentro del riñón. Entonces en las fases más tardías se van haciendo como más evidentes esos puntos. Entonces si los alcanzan a ver señalados con las flechas, vemos que hay como áreas de contraste que se rellenan, que son chiquititas, generalmente miden menos de 2-3 milímetros, hay veces que se pueden encontrar hasta de 1 centímetro. ¿Qué es lo que estamos viendo que se rellena? Entonces ahí se le hace la angiografía y las flechas señalan unos pequeños puntitos. Entonces volvemos. La poliarteritis nodosa es una enfermedad inflamatoria necrotizante de los vasos, de la pared de los vasos. Por lo tanto, cuando se necrosa esa parte también se debilita la pared, se generan microaneurismas, casi siempre tienen defectación renal y por eso se ven todos esos puntitos como microaneurismas que posteriormente con una pared débil de un paciente que tiene que resistir la parte arterial, hablamos de que la arteria tiene que recibir grandes presiones y soportarlas, se genera un sangrado. O sea que el paciente tuvo un síndrome de Wunderlich a partir de una patología de base que sería una poliarteritis nodosa en este caso. ¿Entendió? Sí, sí. Listo. Acá tenemos otro paciente. Ven las imágenes de los puntitos que se van hacia la parte vascular en la periferia. Son todos esos puntitos, esos son los microaneurismas que se pueden generar. Ahora, ¿puede tener también relación con la parte vascular? Puede tener relación con la parte vascular. Puede generar debilidad de las paredes en vasos un poquito más grandes. Por ejemplo, aquí estamos viendo, las flechas señalan qué rama, una rama mesentérica superior. Entonces vemos que las paredes también están todas engrosadas y por ejemplo en el recuadro B, que es un axial, se ve cómo se genera un pequeño aneurisma en la emergencia del vaso del tronco celíaco. Bueno, pasando a las vasculitis de vasos variables, entonces tenemos vasculitis de vasos grandes, vasos medianos, vasos pequeños. Las de vasos pequeños, las manifestaciones intraabdominales es muy raro. Generalmente las manifestaciones de vasos pequeños tienden a ser como esplenomegalia o hepatomegalia, no mucho más que eso. Es por eso que vasos medianos vamos a pasar a vasos variables, porque lo que estamos buscando son patologías abdominales vasculares que podamos tener una representación por imágenes que sea significativa. Ahora, siguiendo con las enfermedades de vasculitis de los vasos, que son variables que pueden afectar vasos de mediano, pequeño o gran calibre, tenemos la enfermedad de Behçet. Se dice que ya había sido descrita parte clínica por Hipócrates, pero que solamente tomó de pronto un poco más de auge, un poco más de dirección, porque se llenó más de criterios, o se llenó más de cierto tipo de casos de pacientes, que fue Hussili y Behçet. Entonces, por eso se le dice el síndrome de Behçet, aunque se estimaba que ya Hipócrates había descrito algún tipo de estos casos, pero solamente hasta que Behçet describió o orientó mal la clínica fue que se le dio el nombre a él. Entonces, la enfermedad por una vasculitis o síndrome de Behçet. Entonces, es una vasculitis inflamatoria crónica multisistémica, puede afectar todas las partes del cuerpo, de etiología desconocida.
¿Qué presentación clínica y típica vamos a tener? Un paciente que llega con úlceras en la boca. Vean cómo se presentan como esas aftas orales o esas úlceras a nivel de la mucosa de los labios, de la lengua, o que también esté presentando, aparte de las úlceras orales, que esté presentando úlceras genitales. Entonces ya tenemos un paciente con úlceras genitales, con úlceras orales y que además tenga cualquier tipo de representación clínica de manifestación ocular, ya podemos estar considerando que el paciente está cursando con un síndrome de Behçet. Entonces tenemos una triada clínica también, úlceras orales, úlceras genitales, manifestaciones oculares. Entonces, la edad media de presentación más o menos viene a ser de los 20 a 30 años. La mayor incidencia está en Turquía de esta patología. Es más, Behçet era un médico turco, Fusilli Behçet, y la representación clínica, bueno, la tienen ahí abajo. Entonces, si tenemos un paciente con manifestaciones vasculares, un paciente que tiene úlceras genitales, úlceras orales, que además tiene manifestaciones oculares, y le encontramos un trombo en vena yugular, o encontramos que está haciendo clínica o sintomatología de vasculitis, ya sea cualquier vaso visceral que se esté obliterando por el espesor de las paredes, sumado a la triada clínica, podemos considerar que el paciente está cursando con enfermedad de Behçet. Entonces, por ejemplo, en el síndrome de Behçet, en la parte vascular, ¿cuál fue la mayor representación de la expresión vascular a nivel venoso? En un estudio que hicieron de 728 pacientes, 221 presentaban trombosis venosa profunda. Entonces volvemos a lo mismo, paciente con la tríada clínica de Behçet y además que tiene una trombosis, me orienta más para sumar y decir, este paciente tiene un probable síndrome de Behçet. Entonces, también pueden haber una tromboflebitis subcutánea, puede haber oclusión, tanto de la vena cava superior como de la inferior, ya sea por los trombos. Puede haber también trombosis cerebral, un síndrome de Budd-Chiari. Puede haber también manifestaciones arteriales a nivel pulmonar, o por la debilidad de la pared, la alteración vascular que genera, puede generar también aneurismas, oclusiones arteriales. Así que bueno, ¿alguien sabe qué es el síndrome de Budd-Chiari? Sí, obvio. ¿Sí? Hola, hola. Síndrome de Budd-Chiari. ¿Ninguno? Bueno, después veremos un paciente si encontramos alguno con Ahí, síndrome de Budd-Chiari. ahí la colocaron en el chat, trombosis de las suprahepáticas. Ah, listo, trombosis de las suprahepáticas. Si quieren hablen porque yo no estoy viendo el chat, evidentemente. Entonces, lo que tenemos por diagnóstico clínico, entonces tenemos recurrentes ulceraciones orales, unas aftas que sean de origen idiopático, ya sabemos que las aftas pueden también surgir por un montón de virus. Que sumado a eso tenga también otra vez las lesiones genitales, lesiones oculares, lesiones en piel o que tenga alguna manifestación clínica gastrointestinal. Entonces, ¿qué tenemos en este paciente? Tenemos ahí un corte coronal. En el hígado vemos cómo hay un realce muy heterogéneo, probablemente ya áreas hipoatenuadas que estén cursando con de pronto algo de poca vascularización, y además tenemos otros hallazgos. No sé si alguien quiere hablar, ¿qué le parece esa tomografía? ¿Qué otros hallazgos hay aparte de la parte hepática que estamos viendo, que está hipoperfundida? Hay ocupación total de la vena cava inferior. Ocupación Ajá. total. Entonces tenemos una ocupación, miren esa trombosis tan increíble, toda la vena cava hasta la ilíaca se extiende. Entonces muy probablemente también esté cursando con un Budd-Chiari por la desembocadura hacia donde se proyecta todo el trombo. Por ejemplo, ¿ahí qué tenemos? En el recuadro A tenemos una ecografía, un corte axial, que las flechitas están señalando algo. Entonces uno podría pensar que esas flechitas están señalando... ¿Cómo? Estamos a nivel hepático. Estamos a nivel hepático, estamos en el Carrefour hepático y estamos viendo una imagen serpentiginosa. No, no sería vena cava en este caso. Este es otro paciente, ¿no? Este no es el mismo paciente, este es otro paciente. En la ecografía estamos viendo un corte que las flechas, las cabezas de flechas nos señalan una imagen serpentiginosa hipoecoica, o sea que muy probablemente sea un trayecto vascular que está trombosado, que va llegando por el ilio.
Ahora uno podría pensar que Debe ser la esto es, porta. uno podría pensar que esto es la porta, pero esta ya es la representación vascular de toda la vasa vasorum que hay por la porta. Cuando la porta se ocluye, hay una vasa vasorum que va compensando y se genera una cavernomatosis e imágenes que son como si fuera una circulación toda colateral. Por eso se ve así en la tomografía, en el corte axial, vea que se ven como muchos vasos ahí y las ramas, no sé si alcanzan a ver que tienen muy bajo contraste, las ramas porta derecha, que se alcanza a ver al lado de las flechas, ve que tienen como menos contraste y que la parte vascular que está compensando por la cavernomatosis portal que se formó, que tiene mucho más realce porque están tratando de derivar toda esa sangre por otras vías, porque la porta en este paciente estaba tapada. Entonces acá que tenemos un paciente, las de arriba son cortes axiales, el A es antes de la cirugía, el B fue después de la cirugía, el D, perdón. La columna del A para abajo es todo previo a la cirugía, la columna del D para abajo es todo posterior a la cirugía. Entonces es la comparación de los pacientes, de un paciente que se le genera una parte aneurismática, abajo tienen un volume rendering en el B, donde se ve un saco aneurismático, que es por debilidad de la pared. ¿Esto es un aneurisma de qué tipo? ¿Será un aneurisma fusiforme? ¿Será un pseudoaneurisma? ¿Qué será? Un aneurisma sacular. Entonces, es un aneurisma sacular, pues obviamente se tuvo que operar, obliterar, para que después el aneurisma se trombose. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la representación del volume rendering del E, que ya el aneurisma ya no contrasta tanto directamente en el F, no hay representación del aneurisma. Entonces, acá tenemos en el recuadro A, es un corte longitudinal a través del hígado, que hacia lo profundo del hígado, en el recuadro A, las flechas señalan un material trombótico hipoecoico que está ocupando la luz de un vaso, ese vaso es vena cava, y aquí tenemos un síndrome de Budd-Chiari. Entonces, en el B y en el D estamos teniendo representación de la parte trombosada a nivel de las suprahepáticas, que confirma el diagnóstico para un Budd-Chiari. Entonces, tenemos un paciente que muy probablemente tuvo úlceras genitales, úlceras orales, y además tuvo manifestaciones oculares, y agregado le encontramos trombosis a nivel de la cava, en proyección también de las suprahepáticas. Bueno, ¿alguna pregunta con alguna de las patologías de vasos variables? ¿Todo bien con poliarteritis y con BSET? Sí, señor, no tenemos. Listo, perfecto. Bueno, entonces seguimos con lupus. Ya sabemos que lupus es una enfermedad inflamatoria crónica, causa desconocida, afecta casi que todas las partes del cuerpo, todos los sistemas nervioso, pulmón, riñón, articulación, pero tiene una característica que el 40% de sus manifestaciones pueden ser de origen gastrointestinal, o sea que por imágenes algo podemos ver. La vasculitis mesentérica es rara, pero obviamente si se genera una inflamación de toda la parte arterial mesentérica puede ser catastrófico el desenlace. Entonces obviamente dejamos la fotico característica de ese eritema en mariposa que se da en la cara. Y por esas alteraciones vasculares, aquí tenemos un paciente. Entonces el recuadro B es una tomografía axial que nos está señalando un vaso, que después hay una representación angiográfica. Acuérdense que por angiografía lo que voy a ver es la luz, o que lo que voy a hacer es un tinte de la luz del vaso, más no de las paredes. Por eso tengo una suma del recuadro A con el recuadro B, para poder saber qué le está pasando al cuadro B. Entonces tenemos una imagen ahí que es lineal, que es como si fuera un flap de disección. Entonces siempre recuerden, ya vamos a ver más adelante cómo reconocer luz falsa de luz verdadera, pero aquí tienen una representación de que la luz verdadera en el recuadro B, vea cómo pasa finitamente, mientras que en el recuadro A tenemos representación de dos luces. Entonces muy probablemente esa otra luz más grande será luz falsa. Entonces tenemos una característica. Luces falsas generalmente son más grandes. ¿Listo? Este paciente tenía una debilidad por la pared, obviamente se le formó después alguna lesión ulcerada en la pared
que como la arteria tiene que aguantar mayores presiones, esa ulceración comenzó a llenarse, disecó toda la pared con un desgarro miointimal y generó esta luz o este flap de disección. Entonces, ¿qué otras cosas pueden haber? Si hay manifestación mesentérica, entonces va a haber representación mesentérica. O sea, ya aquí vamos a encontrar son hallazgos en esta vasculitis, de estas enfermedades que pueden estar asociadas es dependiendo del vaso que afecte. Entonces, si tengo una enfermedad, por ejemplo, en este caso, como el lupus, que me está afectando mesentérico, voy a tener una representación mesentérica. Por ejemplo, este paciente tiene casi que todas las asas intestinales, muy probablemente las tenga con peristaltismo disminuido, pero ya de por sí puedo ver que puedo diferenciar hasta las capas de la mucosa, de la muscular y de la serosa del intestino. Entonces vean el espesor del intestino que está todo hematoso. Este paciente estaba cursando con una vasculitis a nivel mesentérico, por eso se ve todo el sufrimiento de asas. ¿Cómo puedo ver sufrimiento de asas? Ya vamos a ver más adelante isquemia de las mesentéricas o la isquemia intestinal, pero tiene regurgitación de los vasos, tiene aumento del espesor parietal de las asas intestinales y además está lleno de líquido en el corte coronal de esta tomografía. Las otras vasculitis también pueden haber vasculitis reumatoides. Las dos son por representación autoinmune, en este caso por enfermedades, ya sea porque tengan pacientes con artritis reumatoidea, ya sea de larga evolución o grave. Ahora, la vasculitis reumatoide también conduce a una necrosis y dependiendo del vaso que afecte, puede generar una oclusión o una isquemia de los vasos que estén afectados. Entonces, en este paciente es lo mismo, tenemos una representación de la alteración que tuvo a nivel vascular mesentérica con una representación clínica o en tomografía de que se ven asas intestinales edematosas, engrosadas. Entonces, puedo diferenciarlo, la única forma de diferenciar es si era por lupus o por vasculitis reumatoide es clínica. Entonces, tengo que llenarme de más criterios clínicos, pero que por tomografía puedo ayudar en algo y es ver toda la complicación gastrointestinal que puede tener el paciente, porque tienen casi que el 50%, las dos vieron que el lupus tenía 40% de manifestaciones gastrointestinales, o sea que hay representación. Entonces, listo, ahí terminamos con vasculitis. ¿Alguna pregunta por vasculitis? No, señora, aquí en el aula. Listo. Vamos entonces con aneurismas. Entonces, para hablar de aneurismas, tenemos que entender que es una dilatación segmentaria, una dilatación de una parte de un vaso de un trayecto que se extiende en su diámetro más del 50% de su diámetro normal. O sea que yo puedo tener una dilatación también que no sea aneurismática. Son esas dilataciones que no tienen aumento del diámetro de más del 50%. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un vaso que tiene 10 milímetros, para poner un número cerrado, tiene 10 milímetros, pero que tiene adelante una dilatación de 13 milímetros de diámetro, entonces no está aumentado más de su 50%. El 50% de 10 viene a ser 5, o sea que si le sumo 5 a los 10 para que aumente más de su 50% de más que ya tiene, entonces va a ser mayor de 15. O sea que si tengo un vaso que mide 10 y más distal tengo un saco fusiforme aneurismático, tiene que medir más de 15. Si mide menos de 1.5 veces, que sería eso, menos de 1.5 veces es una dilatación no aneurismática. ¿Se entendió? Sí. Bueno, la aorta infrarrenal generalmente tiene un diámetro de 3 centímetros como máximo. Entonces puede que el paciente constitucionalmente, tengamos un paciente que ya de por sí es grande, pero si ya tengo una aorta que mide más de 3 centímetros, me da más para aneurisma. Esto no significa que sea criterio diagnóstico, pero sí es cosas que pueden sumar. Entonces ya puedo ver que de pronto el paciente ya tiene una dilatación vascular infrarrenal de 3.5 centímetros, muy probablemente ya sea una dilatación aneurismática. Entonces la mayoría de los pacientes con aneurismas obviamente son asintomáticos. Cuando genera síntomas es porque ya está muy avanzado, que hay una complicación mucho más grande. Entonces cuando producen síntomas es porque hay un mayor riesgo de rotura y que se puede asociar con altas tasas de mortalidad, obviamente por todo el sangrado que puede tener y toda la presión que tiene la aorta, que eso es como un grifo de canilla abierta cuando sangra adentro. Es la 10ª causa de muerte más común en el mundo occidental. ¿Y dónde pueden hacer las localizaciones? En la aorta. Volvemos, estamos hablando de aneurismas
aórticos abdominales, no estamos hablando de torácicos. Entonces las ubicaciones pueden ser infrarrenal, que es la más común, yuxtarrenal, pararrenal o que sea de nivel visceral, de alguna parte visceral, ya sea suprarrenal. Cuando dice suprarrenal, visceral, es de las arterias mesentéricas, del tronco celíaco, de todas esas arterias que están por encima de los riñones que van hacia las vísceras. Entonces, ¿por qué casi siempre o por qué la mayor representación son aneurismas infrarrenales? En el recuadro de la derecha estamos viendo el diagrama de un corazón que tiene dos cortes. Un cuadrito está haciendo un corte suprarrenal y el otro cuadrito está haciendo un corte infrarrenal. ¿Sí? ¿Seguimos hasta ahí? Entonces, a la derecha y a la izquierda tengo dos gráficos. Uno que dice rest, de descanso, arriba, y el otro que dice exercise, que está arriba a la derecha. La línea que está seguida, no la punteada, la que está seguida, tiene la representación suprarrenal, donde dice supraceliac, o sea que está por encima de las celíacas. Vean el recuadro, cómo viene el flujo, cómo se representa entre las paredes. Entonces tenemos esas velocidades ahí grabadas, es muy similar, no hay mucha diferencia, o sea que no me dice mucho de por qué casi siempre los aneurismas se forman en la parte infrarrenal. Pero cuando este paciente en ejercicio, vean el recuadro de ejercicio y de descanso, no tienen diferencia a nivel suprarrenal. Pero cuando voy hasta el último recuadro en la parte inferior, vean la gráfica, cómo la línea punteada sube y asciende de manera significativa por encima de la parte supraceliaca. Y esto lo que nos está midiendo es un estrés parietal. ¿Cómo le están midiendo? Le están midiendo en DINES. O sea, en DINES es una medida de fuerza que se está midiendo contra las paredes. O sea, que tenemos que en pacientes normales, en todos ustedes que están ahí sentados, hay una mayor fuerza en ejercicio, ya sea por un esfuerzo, subir escaleras, por cualquier tipo de esfuerzo que nos condicione, una exigencia, un aumento vascular de la presión, va a tener mayor representación infrarrenal porque hay mayor estrés cuando la sangre va pasando por la parte infrarrenal que cuando va pasando por la parte suprarrenal. Entonces, si ya de por sí tengo mayor estrés del flujo vascular contra las paredes infrarrenales, es muy probablemente que si ya tengo predisposición a dilatarme, se me genere un aneurisma infrarrenal. Es por eso que casi siempre los aneurismas son de ubicación infrarrenal. Esto no quiere decir que no se puedan representar más arriba, pero creo que si todos los que han visto algún tipo de aneurisma abdominal, casi siempre los han visto en la parte infrarrenal. Esa es la razón. Entonces, tenemos tres tipos de aneurismas, tres morfologías del aneurisma. Hay un aneurisma que puede ser de un crecimiento excéntrico, o sea, que está por la periferia del vaso, que está hacia afuera, y otro crecimiento que puede ser una dilatación circunferencial de todo el vaso. Entonces, del primero estamos hablando de un aneurisma sacular, del segundo estamos hablando de un aneurisma fusiforme. Ahora, también puedo tener una rotura del vaso, rotura parietal. La diferencia es que el sacular y el fusiforme conservan las tres capas parietales, conservan la íntima, la media y la adventicia. Mientras que los aneurismas fusiformes hay una rotura de la pared, el vaso sangra y cuando la sangre sale del vaso se encuentra con cualquier otra pared que está por ahí conteniéndolo, ya sea muscular, ya sea grasa, sea lo que sea, que obviamente cuando la sangre se contiene ahí en la periferia se trombosa y por eso se genera un falso aneurisma. ¿Se entiende cómo es el pseudoaneurisma? Sí, doc. Listo. Entonces ya saben, los pseudoaneurismas tienen rotura de la pared, o sea que no tienen anatomía completa de la pared. Ya vengo un momentico que me están llamando, pero son 2 minutos para... Bien, bien, bien. Bueno, aneurismas abdominales, entonces factores de riesgo, obviamente todos los factores cardiovasculares que conocemos, fumar, ser hombre, edad avanzada, ateroesclerosis, antecedentes de aneurismas,
que haya tenido otros aneurismas, por ejemplo, si el paciente tuvo representación de aneurismas popliteos o aneurismas ilíacos femorales intracraneales, vamos a buscar de pronto si encontramos un aneurisma también abdominal, que tengan alteraciones del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan, del Ehlers-Danlos, antecedentes familiares, historia previa de disección, historia previa de cirugía o cualquier instrumentación quirúrgica, un cateterismo, bueno, creo que conocen mucho de eso. Ahora, 30% de los aneurismas son asintomáticos y pueden sospecharse cuando se palpa una masa abdominal. No casi siempre se palpa la masa, pero en pacientes de contextura delgada de pronto sí se puede alcanzar a palpar. Creo que a veces se siente la aorta en pacientes delgados. Directamente cuando la aorta no es aneurismática se puede hasta sentir la pulsación. Ahora imagínense cuando ya tenga la dilatación. El aneurisma en el 25% se extiende hasta las ilíacas comunes, ¿no? En el primer recuadro estamos viendo un aneurisma solamente de la aorta abdominal. En el segundo ven que se está extendiendo a las ilíacas comunes. Y en el tercero estamos viendo que no se extiende, pero que sí pueden aparecer diferentes sitios de aneurismas que involucren la parte de las ilíacas comunes o que se extiendan a las partes popliteas y femorales. 30 a 50% de los pacientes con aneurisma de la poplitea pueden tener un aneurisma abdominal. O sea que si yo estoy haciendo un Doppler arterial o venoso de miembros inferiores, veo una dilatación aneurismática de la poplitea, le pongo el transductor en la panza porque en un tercio de esos pacientes que yo encuentre, o sea, casi que 1 de cada 3 pacientes que yo encuentre con un aneurisma popliteo, muy probablemente vaya a tener un aneurisma abdominal. ¿Listo? Ahora, 5 al 22% de los aneurismas son sintomáticos. ¿Qué complicaciones puedo tener? Bueno, las complicaciones principalmente casi que todas se van a desarrollar a partir de una complicación principal, que más del 70% de las complicaciones de los aneurismas es que se rompa. Entonces, ¿cuál es la complicación principal? Una rotura. Y la rotura va a llevar a complicaciones dependiendo de dónde se rompa, dependiendo a qué proyección se rompa o qué estructuras tenga al lado al momento de romperse. Entonces, la rotura de un aneurisma, una ruptura aórtica, se debe a que la pared se debilita tanto hasta el punto que ya no soporta las fuerzas de la presión. Ya vimos que hay un estrés parietal con el flujo, que ya con la dilatación y el adelgazamiento de la pared, hay un momento en que no soporta y se rompe. Así que si la aorta está ubicada al lado de la columna, en un espacio retroperitoneal, casi siempre cuando vaya a tener un sangrado se me va a formar es un hematoma retroperitoneal. Aunque también puede romperse y generar ¿qué otras complicaciones? Ya sabemos que todas las complicaciones van a estar anudadas a representaciones por rotura. O sea que una complicación, ¿cuál puede ser? Una complicación puede ser una fístula arteriovenosa, una fístula aortocava. Por ejemplo, en el diagrama, ahí hay una fotito de una representación de un paciente, que es obviamente una ilustración gráfica de una cirugía de una fístula aortocava. Entonces, ese paciente tiene un aneurisma, los puntitos de atrás deben ser las salidas de las lumbares. Vean cómo le obliteran los vasos, así se hace la cirugía abierta, le obliteran los vasitos alrededor, las ilíacas y las mesentéricas, y se ve la unión, ahí se ve la unión con la vena cava, que es la que se está suturando para poder cerrarla. Entonces, ¿qué otras complicaciones voy a tener? Lo mismo, por rotura. Entonces, si se rompe a la parte intestinal, voy a tener una fístula ortomesentérica. Si se rompe a un espacio por fuera y se contiene el hematoma, voy a tener un pseudoaneurisma. Entonces, vamos a mirar aquí. Aquí, por ejemplo, ¿qué tengo? ¿Qué me está señalando ahí? ¿Qué puede ser? Tengo en el corte axial una barriga de una imagen ahí anterior a la columna y la flechita me está señalando algo. La cava inferior. La cava. Entonces tengo una fístula aorto-cava. Entonces es un paciente que tiene un aneurisma, se reventó y se generó una fenestración cuando se rompió con la vena cava que estaba al lado. Acá tenemos otro, un paciente con un pseudoaneurisma, también se rompió, miren ese espesor parietal. Y esa era la vena cava inferior, así que está desembocando en el corte coronal, ahí está señalado, vena cava inferior. Vean la vena renal pasando por encima, por el compás aortomesentérico.
Y aquí tenemos una representación por Doppler de otra de las complicaciones. Entonces, solamente con la ecografía uno podría tirar varios diagnósticos. O sea, se rompió la aorta, estoy viendo que está saliendo el flujo desde la aorta hacia la cara anterior a un espacio hipoecoico. Eso sería un corte axial a nivel del abdomen. Le hacemos una imagen al paciente, lo llevamos al tomógrafo y era un asa intestinal. Entonces tenemos también roturas de los aneurismas, y eso sería una fístula aortoentérica, la parte entérica de intestino y aorto de la aorta, que se generó cuando se rompió, justo estaba ya dándole y dándole a la pared, que de pronto se generó un trayecto fistuloso en la parte gastrointestinal con la parte aórtica. Y aquí tenemos un gráfico a la izquierda que nos representa cómo sería un pseudoaneurisma. Vean que están rotas las paredes, hay una solución de continuidad parietal, sale todo el sangrado y se encuentra con un tejido, en este caso la representación es un tejido muscular, que cuando el sangrado comienza a llenar ese espacio, la periferia se trombosa y por eso queda un pseudoaneurisma, un falso aneurisma. Entonces en el gráfico del lado ya es un volume rendering de un paciente, ya estamos en una imagen, una reconstrucción 3D de un paciente, donde hay dos cortes, una imagen en la parte casi que a nivel de la mesentérica, del calibre del vaso, y más abajo es un aneurisma roto, que ya tengo la imagen por tomografía ahí, donde se ve todo el espesor parietal que debe ser trombosado, y la imagen del volume rendering es la parte intraluminal de ese pseudoaneurisma. Acá tenemos, por ejemplo, otro paciente. Vean que este paciente tuvo un sangrado retroperitoneal, o sea, tiene una complicación de un hematoma retroperitoneal, pero el hematoma se contuvo, está toda reticulada la grasa, tiene paredes feas, pero en este paciente también se hizo un pseudoaneurisma por complicación de un aneurisma que tenía. Entonces, ¿qué otras cosas pueden pasar? Ahí está, por ejemplo, el paciente que se le reventó la aorta. En el gráfico del A, las flechas amarillas señalan en la fase sin contraste todas esas porciones de mayor atenuación que están ya libres. Vean que no estaban contenidas como en el paciente anterior, que no estaba contenida o dibujada más o menos una forma de un aneurisma al lado de la pared, sino que aquí directamente está todo extravasado, tanto que cuando se le pasa el contraste en el C, vean cómo se extravasa ahí en flechas amarillas, todo ese contraste se diluye y se pierde. El B es una representación de un T2, de una resonancia, donde las flechas blancas están señalando partes de vacío, son partes parietales, que son las mismas flechitas en celeste y blanco en la A, donde representan todas las partes parietales que están de la aorta, y en el D tenemos la imagen, vea cómo se reventó. Mal por el paciente, pero lindo para nosotros tener un caso de podemos ver cómo se ve por tomografía la aorta rota, las partes parietales y la representación física o de la muestra patológica de esa pared, cómo queda. Es una pared totalmente rota por un aneurisma previo que tenía el paciente. Ahora, ¿puedo tener hallazgos ecográficos por Doppler? Sí. ¿Puedo medirlo? Sí. ¿Cómo es una forma de medirlo? Los diámetros anteroposterior en imagen ecográfica se deben medir desde la imagen longitudinal. ¿Sí? ¿Se entiende? Si yo tengo no sé, un útero, yo el anteroposterior no lo mido en cortes transversales. Lo mismo, el aneurisma no lo mido en cortes transversales para ver qué diámetro tiene a nivel anteroposterior. Para eso me voy a un corte sagital. Entonces, si ustedes ven en la foto de la izquierda, donde hay un corte transversal del aneurisma, el caliper 1, que es el que mide de anterior a posterior, me da 4.6 centímetros, o sea, 46 milímetros. Pero cuando lo llevo al sagital y mido el anteroposterior, el diámetro mayor me da 4.3. Esto es porque yo puedo tener inclinadamente, por ahí tengo una inclinación ligera del transductor, y lo que estoy haciendo es midiendo en diagonal. No sería un diámetro estricto anteroposterior, sino que sería un diagonal, y me está sobreestimando el aneurisma. Lo mismo puede pasar con cualquier otro tipo de órgano o con cualquier otra medida. Entonces acuérdense, y siempre de ecografía, ir midiendo diámetro anteroposterior, lo miden junto en imágenes longitudinales. Bueno, ¿qué ventajas tiene la ecografía? Obviamente que es rápida,
Si en el shock piden 1, hay siempre un residente para poder ir. No utiliza radiación, son los valores que generalmente tiene o las ventajas que generalmente tiene la ecografía. Es relativamente económico, no tiene un costo mayor como un tomógrafo o como un resonador, y proporciona, ¿qué es lo que pasa? Que no proporciona suficientes detalles para la planación quirúrgica, y esa sí es una falencia que obviamente se compensa con imágenes tomográficas. Ahora aquí tenemos también un corte axial, midiéndose el diámetro de una representación del aneurisma, que en este paciente, aparte del aneurisma, después con las paredes, cuando a veces se generan disecciones, o sea, que pueden encontrar las dos patologías, se diseca esa parte y se pueden generar trombos murales. Ustedes miran el gran trombo mural que tenía este paciente, solamente el círculo o la circunferencia menor tamaño, donde está el caliper 2, es el diámetro por donde pasa la luz de la sangre. Y ahí medimos siempre el antero posterior en imágenes longitudinales para conocer los diámetros reales. Y medimos de pared a pared, acuérdense, porque si en tomografía vamos a medir de pared a pared, en ecografía medimos de pared a pared, porque si no los valores puede que no nos den tan cercanos. Es más factible que el valor esté cercano cuando medimos las dos imágenes de pared a pared. Y aquí tenemos en el asterisco señalando que hay una imagen hipoecoica en un corte transversal de un aneurisma. Entonces, ¿ves? Es una de las complicaciones, o sea que también puedo ver complicaciones por ecografía y por Doppler. Entonces, si veo a un paciente y le mido el aneurisma, el anteroposterior lo mido en el longitudinal, también le mando Doppler a esa imagen para ver qué complicaciones hay y tengo una imagen hipoecoica, veo que hay un trombo fisurado. Ahora, si le coloco Doppler, ¿qué vamos a encontrar? Flujos bidireccionales. Entonces, ¿se acuerdan cuando ayer hablábamos, de cuando un flujo sale a altas velocidades y va a ocupar un espacio de mayor dilatación? Entonces, este flujo que viene en un calibre, vamos a decir un número, en un calibre de 20, y va bajando y de pronto adelante se encuentra un calibre en la misma parte tubular, va avanzando y se encuentra un calibre de 4 centímetros, de 40 milímetros, del doble. O sea, ese espacio tiene que ser rellenado por el líquido y por eso se forma un flujo turbulento. Entonces, cuando coloco el recuadro del Doppler que tenemos ahí a la derecha, obviamente se van a ver flujos así como eso, un signo del yin-yang. Se van a ver flujos turbulentos por un signo del yin-yang. Tenemos representación de dos colores. Acuérdense que los colores representan las direcciones del flujo. Entonces, un flujo que en el mismo saco, uno va para arriba y el otro va para abajo. ¿Sí lo ven? Entonces, eso se genera un flujo turbulento por el yin-yang. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Se entiende todo? Sí, 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 sí. ¿No hay preguntas? Bueno. Porque aquí vamos a pasar a qué es lo que vamos a decir por tomografía. Entonces, la angiotomografía es el gol estándar. ¿Listo? ¿Qué desventajas tiene? Altas dosis de radiación, pero es perfecto para los detalles de planeación preoperatoria, precisión del tamaño, precisión de la forma y la relación con las ramas y la bifurcación. Entonces, una vez alguien preguntó que por qué se le colocaban tantas mediciones al aneurisma. Aquí son las medidas que vamos a ver. Entonces, tenemos a la derecha un diagrama de un aneurisma infrarrenal y vamos a tomarles unas medidas. Entonces, empezamos por el cuello. El cuello sería la parte donde está el saco aneurismático, desde donde empieza el saco aneurismático hasta donde están las arterias renales, la emergencia. Ven que ahí llega hasta la línea punteada. Entonces, guardamos un ratito ya para... Bueno, entonces retomamos. Entonces tenemos que el cuello del aneurisma, tenemos que dar unos diámetros. Esos son para precisión o detalles preoperatorios.
Entonces tenemos la parte longitudinal del cuello proximal, es la parte donde empieza el aneurisma hasta donde está la arteria, el ostium de la arteria renal más inferior, más caudal. Entonces vean que en el diagrama hay una flechita que llega hasta una línea punteada donde dice M1, ¿se ve? Entonces hasta esa línea punteada y hasta donde empieza el aneurisma tenemos una medida y ese es el cuello, que está representado con M3. ¿Lo ven? Bueno, espero que lo estén viendo. Ahora, de ese mismo cuello en longitudinal, vamos a medir el diámetro que tiene ese cuello, ¿no? Entonces vamos a medir longitud del cuello y diámetros antero-posterior y transverso de ese cuello. También vamos a medir la longitud del saco. En este caso no está representada la longitud del saco con una flechita, sino que está M8, que M8 representa desde donde están las arterias renales hasta donde termina el aneurisma, que en este caso termina a nivel de la bifurcación. Entonces, si yo le resto el cuello, bueno, tengo la medida total del diámetro. ¿Qué otras cosas debería informar? Nosotros generalmente no las informamos, pero deberíamos informar la angulación que tiene el aneurisma adentro, porque la angulación también permite o no para criterios quirúrgicos. Entonces aquí tenemos el M5, por ejemplo, lo están viendo en el centro del aneurisma, cómo hay una angulación del trayecto del vaso, o sea que es una aorta que además de aneurisma está toda tortuosa. Entonces volvemos, medimos longitud del cuello, medimos diámetros anteroposterior del cuello, ahí pasamos al saco aneurismático a medir la longitud del saco aneurismático, ver las angulaciones del saco aneurismático y también, obviamente, tomar diámetros anteroposterior. Vean las flechitas, van de pared a pared. Entonces medimos de pared a pared diámetros anteroposterior y transverso del saco aneurismático. Entonces ya tenemos hasta ahí medidas del cuello, medidas del saco. ¿Listo? Todas esas cosas debería informarlas por tomografía y las informamos nosotros por tomografía. Entonces seguimos. Ahora, si ya el aneurisma sobrepasa las ilíacas, bueno, no tengo cuello distal. Si no la sobrepasa, en este caso donde está la línea punteada, podría medir el diámetro de ese cuello distal también. Y ya pasando a las ilíacas, tengo que determinar el diámetro longitudinal, que eso también lo medimos nosotros en los informes que hacemos, que medimos el diámetro longitudinal de las arterias ilíacas comunes y de las arterias ilíacas externas. Y cuando voy a medir los diámetros anteroposterior y transverso, ya no mido de pared a pared, porque yo la información que tengo que aportarle al cirujano es la luz de las paredes, porque el cirujano va a ir por dentro, muy probablemente la cirugía la hagan por cateterismo. Los dos tipos de cirugía que hay ya las vamos a mostrar, que son una cirugía abierta y una cirugía endovascular, una reparación aórtica endovascular. Así que casi siempre se elige la endovascular porque tiene otras ventajas que exceden o que sobrepasan a la cirugía abierta, y me tengo que ir por la luz de los vasos desde la parte femoral. O sea que si yo soy cirujano vascular, lo que me interesa a mí es saber por dónde voy a ir, si puedo pasar o no. Entonces, de las ilíacas voy a informar los diámetros menores de la luz, y creo que está puesto así en los informes que tenemos o que hemos estado haciendo, que colocamos diámetro menor de la luz tanto de las femorales y las ilíacas externas como de las ilíacas comunes. Entonces, listo con lo que vamos a informar. ¿Quedó alguna duda de lo que se tiene que informar en un aneurisma? ¿Ninguna duda hasta ahora? No se entendió bien, pero calculo que no hay ninguna Todo duda. bien, todo bien, doctor. Todo bien, listo. Entonces, ¿por qué son todas estas medidas? Porque aquí tenemos las medidas que nos contraindican. Si tengo un cuello corto, el cuello del aneurisma, ya sabemos que es la parte proximal de un aneurisma que tiene menos de 10 milímetros, es muy difícil que tenga cómo anclar la parte protésica que se le va a poner adentro, donde va a derivar el flujo. La idea es que yo voy a trasladar el flujo que viene proximal y a generar un túnel en la luz
para que la resistencia del flujo no choque contra las paredes y me rompa el aneurisma, sino que esta vez choque contra la parte protésica y derivar el flujo hacia las ilíacas. Listo, es para disminuir este estrés del flujo que genera sobre las paredes del aneurisma. Entonces la cirugía consiste en generar un canal de túnel que va a ir por ahí, pero el cuello tiene que anclarse en una parte proximal. Ahora, ¿por qué tengo que dar el diámetro del cuello longitudinal? Porque esta prótesis no me puede tapar las arterias renales, o sea, no puedo ponerle una prótesis adentro y tapar las arterias renales porque además de que le dejé el aneurisma, le voy a dejar una necrosis en el riñón por una isquemia. Entonces es por eso que es importante colocar el diámetro longitudinal y también el diámetro antero, posterior y transverso, porque esas prótesis tienen diferentes tamaños y creo que las más chicas en el diámetro menor llegan hasta los 18 milímetros, por eso ahí ven en la representación de la fotito donde dice aortic neck, el cuello aórtico va de 18 milímetros a 23 milímetros para las prótesis que se van a colocar adentro. La angulación es importante, solamente que aquí tenemos un rango en pacientes que tengan 45, 60. Podemos tener, si vemos un paciente que tenga una angulación, una tortuosidad muy marcada, vamos a medirle la angulación. Si generalmente no está tan angulado, bueno, porque es difícil encontrar pacientes, pero hemos tenido pacientes que tienen angulaciones mayores a 45 grados. Ahora, las longitudes en las ilíacas es lo mismo, no puedo tener longitudinales porque las prótesis van desde el cuello proximal y se extiende el flujo que va a pasar a anclarse la parte de las ilíacas, o sea que idealmente debo tener longitud de las ilíacas que sean mayores a 20 milímetros. Y cuando vaya a pasar la prótesis por allá adentro o todo el material que va a ir por la luz, idealmente estas ilíacas comunes deben tener diámetros no menores, o sea, mayores de los 8 milímetros. Y por último, la luz de las ilíacas externas no puede ser menor de 7 milímetros para la cirugía. ¿Listo? Entonces, por eso hicimos todas estas medidas iniciales, es porque estas medidas que estamos viendo ahora son las que nos contraindican para la cirugía. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? O sea, ya estamos listos para informar qué vamos a informar y por qué informamos todas esas medidas de los aneurismas y qué le vamos a informar al aneurisma. O sea, que ya no solamente vamos a informar que solamente es sacular o fusiforme, vamos a colocarlo si es sacular, fusiforme y además expresar todas las medidas que ya dijimos para un planeamiento quirúrgico. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de lo que se va a informar o pasamos a la parte de los signos de rotura? Todo bien, doctor, gracias. ¿Todo bien? ¿Ninguna pregunta? Listo. Bueno, entonces pasamos a los signos inminentes de ruptura. Entonces, angiotomografía es el gol estándar para las medidas, también porque es muy rápida la tomografía si comparamos con estudios que vamos a hacer a nivel de resonancia o como nos quedamos cortos a nivel de pronto de llenarnos de información con el Doppler y con la ecografía, la angiotomografía sobrepasa y tiene muchas ventajas tanto por la velocidad para hacer los estudios como por la información que nos aportan. Entonces, entre los signos de rotura inminente, ahí dice signos de ruptura, estamos escrito rotura, es diferente rotura a ruptura. Ruptura es algo que es intangible, rotura es lo que es tangible. Un hueso se rompe, si terminan con el novio es una ruptura. Así que son signos de rotura inminente. Entonces, en signos de rotura inminente, lo primero que tengo es un drape aorta sign o un signo de la aorta recubierta, que es cuando la aorta tiene un diámetro tal que en su pared posterior se posa sobre el cuerpo vertebral, como está representado en la fotito A y en la fotito B. Entonces, ¿se entiende cuál es este signo de rotura inminente de la aorta? Cuando la aorta en su diámetro posterior se posa sobre el cuerpo vertebral. Acuérdense que la aorta es un vaso que viene del corazón aguantando las presiones del corazón, o sea que tiene muy alta presión porque viene directamente desde el corazón, que además pulsa, o sea que todo el día, cuando está apoyado sobre el cuerpo vertebral, está dándole todo el día hasta que llega un punto en que obviamente la pared no aguanta más y se rompe. Por eso son signos inminentes de rotura. Hay veces que se le dice como una rotura contenida. Por ejemplo, en este paciente ya teníamos un área espontáneamente hiperdensa en proyección
en proyección paraórtica del lado derecho. No sé si están viendo ahí la tomografía en el lado A, cómo está toda esa expresión de esa área espontáneamente hiperdensa a nivel de la parte paraórtica derecha. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. En la flecha amarilla señala cómo está la aorta casi que abrazando, o sea, el signo de la aorta cubierta, drape, aorta sign, cómo está recubriendo toda la parte del cuerpo vertebral. Ahora, sin contraste puedo ver algo, tengo que hacer un sin contraste para encontrar signos. Después hacemos un con contraste. El sin contraste solo nos aporta algunos datos, pero no todos. O sea que sí o sí necesito pasarle contraste al paciente después de hacer un sin contraste. Pero en el sin contraste ya puedo ver hiperdensidades a nivel de la aorta. Eso es porque se acumuló sangre. ¿Ven? Otro signo de la media luna creciente es una alta atenuación en forma de semiluna que se da a nivel de la aorta, lo vemos en los cortes axiales. Entonces tenemos ya representación de hiperatenuación a nivel de la aorta en fases sin contraste. Ven, ahí está contrastado y se ve que ya cuando hay paso del contraste hay un llenado de esa área. Es todo el trombo que está fisurado. Y tenemos otra representación. Entonces ya vimos cómo se ve el signo de la aorta recubierta en el sin contraste, cómo se ve el signo de la media luna, que se ve en la parte de espontáneamente hiperdensa en forma de semiluna. Vemos cómo en el con contraste se evidencia un trombo fisurado, cómo se da el llenado de esa parte fisurada dentro del trombo, que se va llenando cuando pasamos contraste. Y ahora tenemos discontinuidad focal del calcio de la íntima. Entonces, acuérdense que si tengo 3 capas en la aorta, generalmente en la íntima es donde se da esa acumulación de grasa que después se va formando como placa ateromatosa. Eso no se da en la adventicia. Esas placas ateromatosas se van llenando en la íntima. Entonces, si tengo discontinuidad focal de esa parte, muy probablemente haya una rotura que haya estado contenida ahí. Por ejemplo, en la flechita se indica donde hay una discontinuidad focal del calcio. Es muy inespecífico eso porque hay veces que no tenemos un calcio redondeado, pero aquí en estos casos donde se puede ver, por eso los signos no son para todos los pacientes, hay que conocer todos los signos para ver la patología. Y en la fotito del lado izquierdo, allá a nivel paravertebral derecho, es donde se ve focalmente la discontinuidad del calcio, es más, se le hace como una barriguita, y en estos dos pacientes ya estoy evidenciando toda una parte líquida intraabdominal que fue el calcio o la parte donde se rompió la pared aórtica y que sangró. Como último, tenemos signo tangencial del calcio. Entonces, siempre han escuchado el término que me pasó por la tangente. Entonces, si yo tengo una circunferencia, y por fuera de la circunferencia dibujo una línea recta que va casi que tocando una barriguita de la circunferencia de ese círculo, eso es una línea tangencial. ¿Sí me hice entender de lo que es una línea tangencial en una circunferencia? Doctor, no entendemos. No entendemos, listo. Cuando yo tengo una circunferencia, si yo dibujo un círculo y por fuera del círculo le dibujo una línea recta, es una línea que va pasando tangencialmente al círculo. Es como si yo coloco un círculo sobre una mesa, una pelota sobre una mesa. La línea de la mesa es la parte tangencial que va tocando la circunferencia de la pelota, que va pasando tangencialmente por la circunferencia. Sí, ahora sí me explico, tampoco. Si no buscamos una imagen directamente por Google, no pasa nada. ¿Entienden, doctor? ¿Se entiende? Sí, señor. Entonces, esta línea, entonces si ya nos imaginamos la circunferencia, la línea tangencial es una línea que va pasando al lado. Ahora, el signo tangencial del calcio son líneas que simulan líneas rectas dentro del aneurisma. Entonces ya ven que no es tan tangencial el hecho de que está pasando por al lado, sino por la morfología que tiene la pared del calcio. Entonces ven que las flechas rojas
señalan el calcio, que ya no se ve como en la imagen de discontinuidad, que se ve el calcio todo circunferencial, sino que aquí ven la pared cómo se deforma y genera como líneas rectas de calcio adentro del aneurisma. ¿Se entiende? Entonces ya saben por qué significa signo tangencial del calcio. Sí. Listo. Bueno, no sé si quieren que sigamos o tienen que ir a la guardia o algo, o seguimos un ratito más como quieran. Doctor, que ya tenemos que ir a nuestras actividades. Listo, listo. Entonces, si quieren, podemos continuar para el martes que viene Bueno, y sí, lo sí. continuamos en el pase. Bueno, Entonces, terminamos hasta todos los signos de complicación. Ya sabemos cómo medir una aorta, o sea que si hoy en guardia tienen una aorta para medir, la pueden medir. Y si tienen dudas, me mandan una foto y la medimos. Pero ya saben cómo medir una aorta, ya saben las complicaciones, ya saben los signos que podemos tener sin contraste y los signos de complicación que podemos tener con contraste. Para el próximo martes vamos a seguir con aneurismas, pero ya vamos a pasar a la parte de los tratamientos y cómo hacer un seguimiento y qué recomendaciones tenemos. ¿Listo? Luego una consulta. El Sí. signo de la media luna de alta atenuación es la, o sea, es la visualización de la rotura o la fisura del trombo. Claro, es la representación de áreas espontáneamente hiperdensas. O sea, de por sí, si yo tengo una aorta que le he hecho una tomografía sin contraste y ya estoy viendo que tiene áreas hiperdensas adentro, si tiene forma de media luna, pues me da un signo de media luna, pero ya de por sí tener así sea un punto hiperdenso adentro, significa que hay sangre acumulándose ahí, que no es sangre que está de paso, sino que es sangre que se acumula ahí. Acuérdense que cuando la sangre tiende a como hacer una éstasis o una acumulación, se ve más hiperdensa. No sé si han visto de pronto algunas tomografías de cerebro donde se ve la parte de los senos transversos y sigmoideos del cerebro hacia la parte yugular, que se ve la yugular como más densa en el sin contraste. Porque Sí, eso sí, sucede sí. más que todo en vasos venosos, porque en las venas el flujo va tan lento que cuando le hacemos una imagen por tomografía se ve más o menos denso. Bueno, lo mismo está pasando con estas fisuras dentro de los trombos. El flujo va tan lento que en el sin contraste ya vemos áreas de mayor densidad. O sea, porque la sangre ya está como más quieta. Es por eso que la sangre cuando está directamente un hematoma se ve mucho más densa porque la sangre estuvo mucho más tiempo quieta y cuando se da la representación por imágenes tomográficas se ve con alta densidad. Es por eso que las áreas espontáneamente hiperdensas siempre las dejamos como un término para describir sangrados. ¿Se entendió? Ok, sí, sí, sí. Listo, Claro, listo. lo vemos siempre en el sin contraste, todos estos signos. Claro, ya cuando le mandamos contraste hasta de pronto podemos ver el trayecto que está rellenando ese trombo fisurado que ya lo diagnosticamos. Mm, Previamente con el sin contraste tuvimos una idea y lo visualizamos después con un con contraste. listo, perfecto. ¿Otra pregunta? Estamos ahí. Vamos, vamos ahí. Estamos ahí, bueno. Para la próxima, entonces, continuamos desde ahí, desde esa parte donde están los aneurismas, cómo hacemos el seguimiento y cómo se hace la parte para la cirugía. Los dos tipos de cirugía que hay, que son estos. Bueno, feliz día. Hablamos. gracias.